Gracias, muchas gracias. Esta es la revolución del debate. En la llaga, yo soy Toño Aguirre y me da muchísimo gusto saludarles. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, a la hora que decidan acceder a este espacio, a este podcast, a este programa, que siempre tiene protagonistas de la vida pública y política de México. Han hecho ustedes suyo este espacio, cosa que tengo que agradecer infinitamente. Ya saben lo que tienen que hacer, que es darle like, comentarlo, compartirlo, suscribirse, hacer todo lo posible para que espacios como este, libres y plurales, sigan existiendo y coexistiendo en la vorágine informativa de estos tiempos. Bien, vamos a hablar de un tema muy delicado, de un tema muy importante que tiene que ver con las instituciones, que tiene que ver con la democracia y que tiene que ver con el poder judicial. Se acercan, quedan prácticamente 10 días, 11, para la elección al poder judicial. Esta controvertida elección, el 1 de junio, es el día cero, es el día clave, es el día donde las cosas van a cambiar en México. Todavía yo no estoy seguro si para bien o para mal, pero bueno, lo importante es informar, lo importante es estar enterados de qué va esta situación que a muchos, y me cuento entre ellos, nos tiene muy preocupados. Bien, voy a darle la bienvenida a un candidato. Él es Julio Castañeda Pech, es magistrado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, adscrito en la Ciudad de México. Él es candidato al Tribunal de Disciplina Judicial en el Estado de México. Yo quiero decirles que yo no lo conozco personalmente, he accedido a él precisamente en un ejercicio informativo y así que no hay ningún sesgo en este sentido por aquello de que cualquiera pudiera pensar entrevistó a un amigo suyo o entrevistó a alguien por quien quiere promover para que voten por él. No, simplemente Julio representa precisamente pues un candidato que encontró una opción que tiene una larga trayectoria y una larga carrera. ¿Por qué lo sé? Porque he revisado su currículum, he visto su material, he visto sus videos, conozco gente que tiene alrededor, entonces eso sí puedo decirles, no estaría en este programa alguien que no fuera de fiar, eso sí debo decirlo. Entonces, le doy la bienvenida a Julio Castañeda Pech. Julio, gracias por estar con nosotros. Tony, te agradezco muchísimo este espacio y un saludo a todo tu auditorio, a toda tu audiencia en las redes sociales que nos siguen y como bien dices, buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas, donde quiera que vayan, a la hora que vayan a sintonizar este espacio y gracias de nueva cuenta por esta apertura. Julio, tú con esta enorme trayectoria que tienes, con este historial abultado, debo decirlo, ¿por qué decide Julio Castañeda Pech entrar en esta contienda polémica, difícil, que va a cambiar pues la división de poderes en este país? Yo decía, y lo reitero, no sé si para bien o para mal. ¿Por qué, Julio? Mira, gracias por la pregunta y la verdad es que es tan compleja como basta y voy a tratar de ser muy concreto. Tengo más de 20 años en el servicio público como magistrado actualmente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Tengo 7 años. Anteriormente tuve la oportunidad de colaborar en el Consejo de la Judicatura Federal, que justamente es el órgano, obviamente a nivel federal y a nivel local, que se va a transformar en el Tribunal de Disciplina Judicial. Conozco la materia administrativa, tengo 15, 16 años aplicando la materia de responsabilidades administrativas y creo que esta oportunidad en cuanto a la reforma que ya tenemos, pues después de una valoración personal, creo que como un ejercicio libre y auténtico, lo voy a decir así abiertamente, decidí inscribirme en este proceso
en el Estado de México, que es donde yo radico. Yo vivo bueno, yo nací en Toluca y radico ahí en el Valle de Toluca. Sí, naciste en Toluca, tienes 48 38 años, años. eres muy joven, aún Julio, eres esposo y padre de familia, me gustan los deportes. ¿Qué deportes te gustan, No, Julio? pues todos, hasta las canicas. Me gustan todos los ¿Cómo deportes. crees? Todos Pero los ¿para qué deportes. eres bueno? Una No, pues cosa la es que verdad, te gusten y otra para lo que seas bueno, ¿no? no, bueno, la verdad es que bueno, que haya practicado el deporte, pues el fútbol, ¿no? Evidentemente el fútbol. Sí, efectivamente soy esposo, soy hombre de familia, tengo 3 hijos, 2 universitarias, uno en secundaria. ¿Cómo Y, crees? Pues ¿a qué edad te casaste, Julio? bueno, no, me casé a los 27 años. Me casé a los Ah, 27 años joven, te casaste joven, sí. y la verdad es que me casé con una lagunera. Uno no elige dónde nacer, pero sí dónde vivir, y la vida me ha llevado a nacer en Toluca y nuevamente regresar al Valle de Toluca a vivir. Pero me casé con una lagunera, mi esposa es de Torreón, mis 2 hijas son de Torreón y mi hijo en la Ciudad de México. Eh, Le digo que, pues ahora sí que después de un ejercicio muy personal, lo que pretendí fue aportar mi experiencia para tratar de fortalecer una reforma y que las personas convencidas que deban de participar en este proceso electoral tengan una opción de poder contrastar perfiles profesionales muy, muy preparados, debo decirlo, y poder fortalecer una reforma, un tribunal de disciplina judicial de nueva creación que se encargará principalmente de revisar la actuación de jueces y magistrados y sobre todo de capacitarlos. Y la verdad es que es un reclamo muy sensible de la sociedad, prácticamente la reforma que motivó, o parte de la reforma de los motivos que dieron pauta a esta reforma, pues es que la justicia tiene que ser sensible, accesible, cercana y con rostro humano, con la A sensibilidad. ver, Julio, vamos a hacer un paréntesis. Adelante. Entiendo que te metes en este proceso sinuoso, difícil, complejo, ¿no? Que es la renovación al Poder Judicial, como pues digamos, convencido de que tú puedes aportar, ¿no? Al margen de lo que, de lo que pueda suceder, tú estás convencido de que tú puedes aportarle al Poder Judicial. Y eso me parece que uno tiene que ser honesto y ese espacio de reflexión al que acudiste, al que llegaste, pues te hizo sentirte merecedor y yo, bueno, después de haber leído tu currículum, pienso que sí tendrías que estar precisamente por la trayectoria y la experiencia que tienes. Te decía yo fuera del aire que he tenido la oportunidad de entrevistar, por mi trabajo periodístico evidentemente, a algunos candidatos. Hemos hablado de este proceso en general y evidentemente pues de sus candidaturas. Pero fíjate que te lo decía yo, me ha tocado gente preparada, y eso a mí me satisface porque al margen de quien postule, de quien te postule, Julio, o de quien postule a los otros candidatos que yo, Antonio Aguirre, he tenido la oportunidad de entrevistar, de conversar, ha sido gente muy preparada, Julio. Y eso a mí me da tranquilidad porque se decía tanto que se estaba pues propugnando por la poca preparación, por dejar de lado la carrera judicial, porque te recomienden los vecinos aunque hayas reprobado, en fin, se han dicho tantas cosas, se ha derramado tanta tinta, Julio, que me da gusto que por lo menos, no sé los demás porque no los conozco, conozco a muy pocos, ahora te estoy conociendo a ti, y lo que yo puedo decir en esta experiencia periodística ha sido que son personas muy preparadas, muy preparadas. Entonces, eso a mí bueno, yo vengo de la universidad también y tengo que propugnar por los estudios, por la gente calificada, ¿no? Lo celebro. ¿Qué piensas tú, Julio, de esto? No, pues evidentemente no puede ser una persona
sin preparación la que tiene que tener este alto grado de compromiso al tribunal o como candidato. ¿Por qué? Porque no estamos en este momento para tener juzgadores que no estén lo suficientemente capacitados. Justamente el principal reclamo, insisto, es que la justicia tiene que ser efectiva, pronta, sensible y cercana. Y por ende, evidentemente, la preparación y el bagaje que uno puede ofrecer tiene que ser fundamental. Y sí, efectivamente, debo confesar que en los foros en los que he llegado a coincidir con compañeros que vamos o estamos buscando exactamente el mismo cargo, podemos encontrar que la preparación debe ser muy importante porque al final de cuentas son las soluciones que tú le vas a poder aportar a la ciudadanía de manera efectiva, precisa y concisa. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Es parte de la historia que nos va a acompañar a nosotros en este proceso electoral único, el primero en su historia, y que al final del día, pues la propia ciudadanía nos juzgará y nos podrá contrastar para saber que la confianza que llegue a depositar en uno no se va a defraudar, no se puede defraudar, y eso es sumamente importante, y de verdad hay que recalcar en eso. El compromiso que uno debe de tener es hacer el mayor esfuerzo, sí, con preparación y con el bagaje que te acompañe para poder dar soluciones efectivas y prontas. Claro, claro, Julio. Es decir, y como diría un clásico por ahí, si ya estás ahí, muévete, ¿no? Ya tomaste la decisión. Porque fíjate que yo entrevisté en varias ocasiones, lo he entrevistado a Roberto Gil Suárez, quien quiso contender, pero al final no se lo permitieron, no lo dejaron. Y yo le preguntaba, ¿no te estás traicionando a ti mismo al querer participar? Y me decía que no, que precisamente él quería vivir la experiencia desde dentro, desde las entrañas de este proceso tan complicado. Sin embargo, bueno, al final ya no participó. Ya no lo dejaron, como quiera que sea. Julio, a ti, ¿tú resultaste sorteado? Sí, sí, yo me inscribí única y exclusivamente, Insaculado, perdón. insaculado, bueno, eh, coloquialmente la tómbola, ¿no? Pudiese decir que todo el mundo ubicó la tómbola. Sí, yo me inscribí en este proceso a la convocatoria que emitió el Poder Judicial del Estado, del Estado de México, directamente. Nada más busqué esa postulación, no fui por ni el Poder Judicial, ni por el Poder Legislativo, ni el Poder Ejecutivo, sino yo busqué ser postulado por el Poder Judicial. Y debo decir que fue un proceso duro porque evidentemente el proceso de idoneidad y de elegibilidad, la entrevista con quien fungió como presidente del comité para la revisión de los perfiles, pues fue una entrevista técnica dura, y posteriormente, una vez que pasé, digamos que estos dos etapas, pues fui efectivamente a la insaculación, o como coloquialmente se le conoce, a este proceso de la tómbola, y salí insaculado. Fui el Poder Judicial postulaba a seis candidatos, hombres en mi caso, y yo fui el sexto, yo fui el último que salí en la urna ahí para la elección. Entonces, de ahí, pues evidentemente ya pude acceder a la candidatura, y hoy en día pues estamos contendiendo justamente en la boleta azul, porque eso es muy importante, que hay que precisar en este proceso electoral tan complejo. El ABC de la El ABC de votación, la Julio. boleta. Exacto. Explícanos, por favor. Pues en el Estado de México van a recibir, quienes asistan activamente a las casillas, 10 boletas. 10 boletas de diferentes colores, 6 para la elección a nivel federal, 4 para la elección a nivel local, y yo voy en la boleta color azul. Me correspondió el número 24, entonces, para efectos de identificar la gente que vaya a participar y que vaya a elegir al Tribunal de Disciplina Judicial en el Estado de México,
será la boleta azul con el número 24. Así es como estamos ubicados, ¿no? Y es como prácticamente en esta cantidad de nombres que se han manejado y cargos, pues llevarlo a una fórmula, digamos que sencilla. El 24 es Castañeda Pech, digo, al final de cuentas es como una especie de eslogan para que la gente ubique que en la boleta azul el número 24 es Julio Castañeda y que me conozcan. Efectivamente, bueno, estoy viendo aquí en pantalla que es el flyer que se trató de repartir o se repartió, más bien, o se ha venido repartiendo, donde viene un QR donde es el Conóceme. Yo traté de vincularlo. Ese QR lleva a la página del sistema que el Instituto Estatal Electoral del Estado de México, el IEM, habilitó, con el que se llama Conóceles. Lo traté de hacer muy institucional para que puedan evidentemente contrastar el perfil de quienes estamos contendiendo, y en mi caso, ahí está mi currículum, en otra diapositiva, aquí en slide que hiciste a favor de presentarle a tu auditorio. Pues sí, evidentemente ahí se ve la formación. Soy abogado, soy egresado de la Universidad Iberoamericana, tengo una maestría en Derecho Procesal Constitucional y una especialidad en Derecho Administrativo, ambas por la Universidad Panamericana, y una especialidad en Justicia Administrativa, que es esta la estudié aquí en el Centro de Estudios del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Además de otros cursos, ¿no? Acabo de concluir un curso directivo, de formación directiva por parte del IPADE, que fue la que nos impartió este curso, pues para tener todas las herramientas necesarias para desempeñar una correcta función, una correcta magistratura en beneficio de la ciudadanía. Entonces así fue el proceso, así fue el proceso de la tómbola en mi caso, ¿no? Y luego hoy en día ya está en la boleta electoral. Ahora, algo que quiero puntualizar, Julio, es tu preparación, todo lo que, tu currículum, tu trayectoria, y bueno, eso, al margen de cualquier otra cosa, creo que eso nos tiene que tranquilizar, porque como tú, hay varios, no sé cuántos, no lo sé, pero hay varios, por lo menos los que yo he entrevistado, y supongo que fue un requisito, ¿no? La preparación, pero sí lo reitero, me da mucho gusto que tú y otros como tú están muy preparados. Yo verifiqué su currícula y su material de los que he tenido la oportunidad de entrevistar, que como quiera que sea, como periodista me dan un bagaje, ¿no? Son botones de muestra de lo que está sucediendo, porque para quienes estamos muy preocupados de lo que va a suceder el 1 de junio, Julio, pues por lo menos saber que sí hay gente que tiene calidad moral, calidad profesional, calidad institucional y demás. Entonces, Julio, te vi haciendo los numeritos. Así es. Yo quiero ir a esto. ¿Cómo fue, Julio, que a candidatos, a personajes como tú y otros como tú? Cuando digo otros me refiero a otras también, bueno, otros y otras, que no son políticos, que no son personajes de la farándula, que no son personalidades rockstars, ni nada por el estilo, ¿no? ¿Cómo le hicieron y cómo le hiciste tú particularmente, Julio? ¿Cómo le hiciste precisamente para salir de esa zona de confort y precisamente pues convertirte o tratar de convertirte en un personaje para que la gente te conozca y para que la gente te valore y para que la gente quiera votar por ti? ¿Cómo le hiciste, Julio? No, la verdad es que todos tenemos siempre algo de político natural en la escuela, en las universidades, pues siempre te vas desempeñando desde maestro de ceremonias. Digo, voy a retrotraerme a la etapa estudiantil, jefes de grupo, que tienes voz y voto, y pues por lo menos que vas teniendo
esa exposición para poder, y esa inquietud, la verdad es que es una inquietud que a lo mejor los caminos profesionales te llevan por otros lados y bueno, te llevan por una cuestión técnica, aunque también debo decir que en parte de mi currículum, en alguna etapa de mi vida, tuve la oportunidad de trabajar en el Poder Legislativo, en la cuestión técnica, en la Comisión de Justicia propiamente del Senado. Entonces, pues más o menos, pues vas captando pues ideas que se van quedando ahí en el subconsciente, porque al final del día no te vas a dedicar a esto, pero que ya cuando te toca estar en un proceso electoral atípico, novedoso completamente, pues ahora sí que tienes que echar mano de las ideas que alguna vez pudiste haber leído, visto, o sencillamente estar ahí familiarizado. Y vuelvo al punto, pues al final de cuentas, uno siempre tiene algo de político, porque esa es la parte natural de la persona humana. Y bueno, ya en esta parte y de artistas también, bueno, los mexicanos, ese digamos Julio. que es la parte reprimida más, ¿no? Del que quiere sobresalir. ¿Cómo es que dicen? De locos, de músicos, ¿y cómo dice? Todos tenemos un poco, ¿no? Todos tenemos un poco. Ya estoy yo como el Chapulín, pero por ahí va. Ahí va, la idea era esa. Entonces, ¿qué quise transmitir, sí, con esta imagen? Pues sí, un poco de trabajo, evidentemente corbata, porque, bueno, a raíz de la pandemia muchos dejamos de utilizar corbata, ¿no? Por cuestión práctica, pero bueno, cuando amerite el caso. Sí, pues no, porque en la corbata se podía anidar, ¿no? El virus. ¿no? El virus, entonces hubo que desecharla. Y entonces, ya por practicidad, pues a lo mejor optamos por abandonar un poco la corbata. Pero pues esto de los números y decir, pues es dar un mensaje de cercanía, que justamente eso es lo que yo he procurado hacer en esta campaña. Sí, una cuestión técnica, evidentemente hay una cuestión técnica que tiene que agotarse de manera muy formal, pero también que las personas con las que uno puede dialogar o que unas personas pretendan acceder a uno, justamente sea eso, un rostro humano, una cercanía y confianza, sobre todo. Esos yo creo que son los tres principales factores que hay que resaltar en este proceso electoral. Judicial, sí, evidentemente, vuelvo a insistir, el respaldo jurídico, técnico, que podemos hablar ampliamente ya de cuestiones técnicas propiamente de la función, de la labor, pero al final del día a las personas que están detrás de un expediente, lo que les va a interesar es, ¿me dieron o no me dieron la razón? ¿Me resolvieron correctamente? Y al final del día me escucharon. Y entonces, pues es esta mezcla de ser sencillo. La verdad es que ser sencillo y accesible, y así de manera lisa y llana, y así de ser susceptible a que las personas que nos están viendo depositen la confianza en un servidor, pues justamente mi compromiso va a ser eso, honrar la confianza que nos depositan con una actuación muy, muy, muy directa, que les escuchen. Yo, por ejemplo, estoy acostumbrado, metafóricamente hablando, así manejo el concepto, a puerta abierta. ¿Y a qué le llamo a puerta abierta? Pues a que cualquier persona que venga y necesite plantear algún reclamo, alguna inquietud, alguna situación en particular, pueda accesar sin mayor trámite, más que el único y exclusivamente anunciarse para que pueda yo atenderlo. Así, lisa y llanamente. Y así lo hice, por ejemplo, en la propuesta, cuando tuve que llenar el perfil para poder acceder a las propuestas en este sistema Conóceles. Yo, por ejemplo, nada más manejé una red social, porque la manejo yo, o sea, bueno, es una parte de la limitante en este proceso electoral es, pues sí, un poquito la restricción en cuanto al uso de los recursos y todo lo que conlleva un proceso electoral distinto o tradicional, o distinto al tradicional. Y en este caso, pues yo nada más manejo una red social y puse a disposición, como muchos lo hicieron, un teléfono público que lo voy a mantener para efecto de que cualquier persona que quiera contactarte de manera directa por alguna inquietud pueda hacerlo de manera justamente eso, accesible y directa, contigo, de manera personal. ¿Para qué? Para que pueda sentirse atendida. Ese es parte del gran reclamo, la necesidad imperiosa de que la gente
pueda sentirse escuchada, atendida y valorada. Julio, suena muy interesante lo que propones, suena muy bien, ojalá, si accedes, te deseamos toda la suerte, ojalá si logras tu objetivo, pues se cumpla todo esto que nos has dicho. Julio, ¿qué opinas de la filtración de impresentables en este proceso? ¿Qué opinas de que hay quienes han defendido a indefendibles, a impresentables, a inmorales y a criminales? ¿Cómo es posible que en algo tan delicado, ¿no? Tan importante como el Poder Judicial, en sus candidaturas y en su proceso, pues se hayan filtrado gente que no tendría que estar? ¿Qué opina Julio Castañeda Pech al respecto? Como todo proceso humano, desafortunadamente el humano por sí solo pues tiene fallas y es una labor humana al final del día, y yo creo que este primer proceso electoral judicial va a traer grandes enseñanzas para poder revisar justamente estos detalles que pudieron haberse pasado por alto y que son perfectibles. Este ejercicio, lo repito, es el único que se ha dado de manera histórica en nuestro país, será el primero, y seguramente, bueno, como está planteada la propia reforma, no será el primero de ellos, sino habrá otro de manera posterior en un par de años. Pues la labor que una institución, ya sea el Senado o la Cámara de Diputados o la institución revisora, pues tendrá que revisar los mecanismos de filtración para que las mejores personas o los mejores perfiles lleguen. Qué lamentable es que pueda cuestionarse justamente esta parte de personas que probablemente tienen alguna situación que no les favorece para poder presentarse de manera limpia, pero al final del día, pues todo proceso electoral y todo proceso humano es perfectible y yo creo que así debe de ser. Y también la ciudadanía, la verdad es que es inteligente y no va a pasar por alto estos señalamientos, y hay que apelar justamente a esa parte del ejercicio valorativo que la ciudadanía en general tendrá que hacer para poder discernir cuáles son los mejores perfiles, haciendo a un lado justamente a los perfiles probablemente que no sean los más idóneos. Precisamente por eso pasó una etapa de idoneidad. Bueno, lo repito, son procesos que deben de perfeccionarse. A ver, Julio, pero si hubo esa etapa de idoneidad donde soy testigo, por lo menos en mis entrevistados, de que es gente con mucha experiencia y con calidades en mucho sentido, ¿por qué dejaron pasar a estos, pues, impresentables, voy a decirlo? Claro, pues es complejo, la verdad. Digo, no tendría una respuesta propiamente puntual, porque al final del día se supone que varios ojos vieron justamente estos perfiles, y pues mientras más ojos vean, menos equivocaciones tendrían que suceder, ¿no? Entonces, vuelvo al punto, creo que lo más importante y lo más destacable en este asunto es que todo proceso tiene que tender a ser perfectible. Y este primer ejercicio, pues sí, evidentemente mostró fallas, y voy a pasar a lo mejor a un tema colateral que es complejo, que es la limitante de recursos, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay elecciones, hoy en día, por ejemplo, hay dos procesos electorales locales, que es Veracruz y Durango, donde justamente son concurrentes con este proceso electoral, y otros tantos que no lo son. Entonces, no es lo mismo estar tratando de promover un proceso electoral judicial en una entidad donde no hay una elección que le llamen como especie de paraguas, cuando hay dos estados en donde sí hay ese tipo de procesos electorales que tendrán una mayor concurrencia, porque evidentemente coinciden con elecciones, por ejemplo, ayuntamientos, ¿no? Entonces, pues todos estos mecanismos de elección tendrán que perfeccionarse, incluyendo justamente el de la evaluación, siendo más riguristas,
siendo más restrictivos probablemente a la hora de presentar la documentación curricular, la presentación académica, docente, que acredite que efectivamente tengan una buena reputación y no sea suficiente, pues 5 cartas, como lo mencionabas al principio de la entrevista, de los vecinos que te conocen y pues dicen, sí lo conozco y pues ahí va. Entonces creo que tendría que modificarse o perfeccionarse este proceso de selección previo y posterior. Por supuesto, muy, muy interesante tu planteamiento, mi querido Julio. Ahora bien, ¿sí va a participar la gente, Julio? ¿Cómo se le ha hecho con la cuestión de la promoción? Porque yo recuerdo que hasta un 60% en un momento dado de los votantes no sabían que había una elección el 1 de junio. ¿Cómo se le ha hecho para que la gente sepa, por un lado, y por otro, que quiera ir a votar? Me consta del esfuerzo que los institutos electorales han hecho para efecto de promover el voto en esta jornada electoral que se llevará a cabo el 1 de junio, histórica. Hay evidentemente, pues, sectores que todavía no están convencidos de poder acudir a las urnas. Pero en la gran mayoría, o yo con las personas que he tenido posibilidad de platicar, pues han escuchado, por lo menos sí han escuchado que existe este proceso electoral extraordinario. ¿Qué le diría yo a la ciudadanía? Que confíe en sus instituciones, que confíe en las personas que estamos participando, que contraste y que pues coincida o nos dé un voto de confianza para este proceso, porque al final del día lo que se va a elegir probablemente hoy en día pueda decir no va a trascender en mi persona, pero el día de mañana lo más seguro es que sí pueda trascender en el patrimonio, en la seguridad familiar, en la seguridad laboral o en la seguridad de negocios que tengan. Entonces, pues son dos opciones. La verdad es que siempre ha habido estas dos opciones de participar de manera activa o de participar de manera abstencionista. Y creo que el gran reto que tenemos hoy nosotros quienes estamos buscando la confianza de la ciudadanía es que se documenten, que contrasten los perfiles y que participen. Y que una vez que participen tengan la certeza de que las personas que van a elegir pues son las más capacitadas y que al final del día van a tener una incidencia directa en el Estado de Derecho, que eso es lo que tendríamos que fortalecer, buscar fortalecer el Estado de Derecho a través de un valor universal en el cual todos coincidimos, que es que la justicia funcione y funcione de manera correcta, sí, con rostro humano, sí, cercana y accesible a ti. Claro, creo que como lo decías, Julio, nos está dejando mucho aprendizaje este proceso, me parece que en muchos sentidos, ¿no? Creo que tiene cosas positivas como el hecho de hacer tangible a estos personajes que siempre estuvieron lejanos, que nunca conocíamos incluso, ¿no? Entonces ahora tienen cara, tienen cuerpo, tienen palabras, ¿no? Palabras y palabra, ¿no? Otros quizá no, pero palabras y palabra, muchos como tú la tienen. Entonces, creo que ha sido importante, ¿no? También que los hayan sacado de su zona de confort a ustedes y los hayan sacado y puesto en la palestra de alguna manera a hacer cosas distintas, ¿no? A recordar aquellos años infantiles de poesía, de oratoria o de anfitriones o maestros de ceremonia, ¿no? Bueno, yo desde chiquito lo hice, entonces me ha ayudado mucho a lo largo de mi carrera. Julio, antes de irme, no sin antes agradecerte infinitamente la confianza. ¿Qué poder judicial vamos a tener en México después del 1 de junio? Yo esperaría un poder judicial cercano a la gente, sensible a sus necesidades y preparado. La ciudadanía tendrá la posibilidad de elegir
y yo creo que es muy importante que se sienten las bases para fortalecer los órganos jurisdiccionales, porque de lo contrario, pues prácticamente de no ser así, pues estaría bastante complejo el darle certeza a la ciudadanía y al país como tal, porque si quienes se encargan de ser operadores propiamente de la norma jurídica, que es la que debe de regir de manera ordinaria las relaciones en todos los aspectos, pues entonces ya estaríamos hablando de otra cosa que la verdad es que no me la imagino. Sencillamente para mí, en lo particular, no me imagino un poder judicial debilitado, sino al contrario, fortalecido y sobre todo con el respaldo ciudadano que le daría su confianza a gente preparada que al final del día va a juzgar, a revisar cualquier controversia, cualquier contienda en la materia, llámese mercantil, familiar, civil, penal, administrativa, pero al final del día para fortalecer un Estado de Derecho. Yo lo vería de esa manera y creo que justamente eso es lo que me motivó a mí en lo particular participar en este proceso, que es fortalecer al Poder Judicial con talento y con el talante que se requiere para sacar adelante una institución o un poder que es fundamental en el Estado mexicano. Totalmente, totalmente de acuerdo. Julio, yo quiero agradecerte infinitamente tu presencia en este espacio. Has arrojado luz importante, nos has puesto un panorama importante, una variante también de cómo están las cosas. Nos da confianza que gente como tú, como decías, con ese talento y talante, pues acceda a estas candidaturas y bueno, con un poco de suerte y también con muchos votos, pues puedan acceder a ello. Te quiero hacer un último cuestionamiento, mi querido Julio, agradeciéndote el tiempo, la confianza. ¿Por qué votar por Julio Castañeda Pech? ¿Qué cualidades puede tener Julio Castañeda Pech para que yo vaya a votar por la boleta azul, por el número 24, el 1 de junio? ¿Por qué votar por Julio Castañeda Pech? Porque puedo decirles sin temor fundado de equivocarme que en un servidor tendrán una persona sensible, con rostro humano, cercano y que pondrá todo su conocimiento para efecto de revisar una correcta actuación de jueces y magistrados, hacer todos los esfuerzos necesarios para capacitar justamente o para capacitarnos todos al servicio de ustedes y sobre todo con el único propósito o el inequívoco propósito de fortalecer un poder judicial. Eso es lo que yo ofrecería: cercanía, accesibilidad y sobre todo confianza. Si ustedes me honran con su confianza, tendrán una persona con la cual podrán dialogar y podrán presentar todas y cada una de las inquietudes que tengan respecto al funcionamiento de la justicia en el Estado de México, en nuestro Estado. La verdad es que se requieren de juzgadores sensibles. Eso es principalmente una característica que yo en lo particular tendré muy, muy presente, independientemente ya de la cuestión de protección a grupos vulnerables, la niñez, adultos mayores, pensionados, mujeres, comunidades indígenas, allegarnos de mejores herramientas como es la inteligencia artificial en favor de ustedes. Es decir, que puedan contar también con herramientas tecnológicas para poder accesar más rápido a lo que va a ser nuestra función. Y un aspecto importante que ha sido una propuesta que está evidentemente en parte de mi proyecto de trabajo, que sería la justicia itinerante. ¿Y qué sería esa justicia itinerante? Pues tener que salir a los 125 municipios
del Estado de México a escucharlos, o sea, ser receptivos. Eso es lo que nos obliga hoy en día, por la particularidad que tendrá el tribunal, pues va a tener que ser ampliamente receptivo. Entonces, si algo me tiene que distinguir, es un gran compromiso y con rostro humano atenderte a ti. Pues muchas gracias, gracias Julio Castañeda Pech por haber estado con nosotros. Ya lo escucharon de viva voz, aquí no hay filtros, aquí fue como fue Julio Castañeda Pech. Él es magistrado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa adscrito en la Ciudad de México y es candidato al Tribunal de Disciplina Judicial en el Estado de México. Ya vimos parte de las imágenes donde está su QR, su código QR, por si alguien desea más información sobre Julio. Aquí a lo largo de toda la entrevista, pues hemos visto lo que él plantea, lo que él piensa, lo que él desea. Quedó muy claro y pues no nos resta, Julio, más que desearte mucha suerte porque necesitamos que el Poder Judicial salga bien librado de todo esto. Entonces creo que si acceden personajes preparados, personajes íntegros, con calidad moral, profesional, institucional, pues creo que estamos del otro lado, ¿no? Por eso lo que decías tú, Julio, es muy importante saber quiénes son los impresentables en este proceso, descartarlos. A eso sí creo que no hay vuelta de hoja, ¿no? A los que están cuestionados, señalados y satanizados y se ha corroborado que son impresentables, pues yo creo que hacerlos a un lado y dejar en la palestra y votar por los candidatos que saben, que pueden, que tienen la carrera, que tienen el conocimiento, que tienen la preparación, ¿no? Porque, pues bueno, también esto ha dejado en claro, Julio, no solo las otras habilidades que pueden poseer, ¿no? Sino la misma capacidad, ¿no? Que tienen, los mismos conocimientos y pues la manera de darlos a conocer. Gracias, gracias, Julio. ¿Qué te deja esta conversación y qué nos dejas en la misma? En la misma les digo gracias por este gran espacio. Hablar sin filtros creo que sirve muchísimo porque nos presenta tal cual es la persona. Agradecer tu apertura, Tony, en este espacio. Ahora sí que en la revolución del debate también es la revolución de las ideas y se vale cuestionar, decir y desde luego plantear diversas situaciones que nos va a afectar y sobre todo que va a tener una incidencia directa en la vida pública en nuestro país. De verdad, yo muy agradecido por este espacio, de poder externar abiertamente las ideas, que justamente parte de la revolución de las ideas es lo que nutre el debate y que pueda ser un debate abierto y muy agradecido, de verdad, muy gentil por este espacio y sobre todo a todos los que te siguen, los que te ven, a todas aquellas personas que están al pendiente de tu espacio, de tu podcast, pues evidentemente espero que les hayamos dejado una buena parte de reflexión de qué es lo que va a suceder el 1 de junio y si con esta apertura y con este diálogo convencimos a más personas de que tengan que acudir a la elección, creo que ya habremos ganado y habremos ganado todos. Gracias, gracias, Julio Castañeda Pech. Unas importantes reflexiones, la verdad. Me dejas pensando varios aspectos sin lugar a duda. Arrojaste luz en otros. Para mí siempre es muy importante como periodista, como comunicador, pues enterarme, escuchar, saber sobre estos matices que tienen eventos tan trascendentes como el que va a ocurrir el 1 de junio. Creo que es importante participar, es importante votar para que no dejemos en manos de otros la responsabilidad que como ciudadanos tenemos en este país. Quizá estemos o no de acuerdo con un proceso como este, pero ya está, ya es un hecho, ya quedan pocos días para ello. Pues participemos.
votemos. Yo sí creo que es importante acudir a votar para no dejar en manos de otros lo que nos compete, lo que nos corresponde, por un lado, pero por otro también para que no lleguen los malos, ¿no? Para que no lleguen los incapaces, los analfabetas o los que apoyan al crimen organizado, que al final para mí son criminales, en fin, ¿no? Como dice el clásico, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Creo que por ahí va. Bueno, así las cosas. Mucha suerte, Julio. Mucha suerte y mucha suerte al INE y mucha suerte a los institutos electorales y mucha suerte a México. Ojalá salgamos bien librados de este proceso complejo, muy difícil, muy cuestionado, pero que ahí está. Se echó a andar, está a punto de finalizar y pues ojalá llegue a buen término y ojalá este barco llegue pues a buen puerto. Gracias, Julio, y mucha suerte. Tony, te agradezco nuevamente mucho este espacio y de verdad para mí ha sido un placer y un honor compartir contigo estas reflexiones. Muchas gracias, ya lo escucharon ustedes. A votar, señoras, señores, a votar. Es el 1 de junio, no es una elección como cualquier otra. Es compleja, es difícil, pero por eso tienen las páginas del INE y los institutos estatales para que uno se entere. Busquen a los candidatos, busquen a Julio, entérense, o aquí en el QR que planteamos, para que sepan de qué va, ¿no? Y para que sepamos quiénes son los que valen la pena y pues también para que sepamos quiénes no. Por aquí me fui un poquito, se fue un poquito mi imagen, pero bueno, yo quiero agradecer a Julio, agradecerles a todos ustedes, me estoy escuchando por ahí, pero agradecerles infinitamente el hecho de que sostengan, mantengan e impulsen un programa como este. Yo soy Tony Aguirre, esta fue La Revolución del Debate en La Llaga. Hasta la próxima, gracias y muy buena Gracias. suerte.